Vamos a estudiar en esta oportunidad la representación matricial de la derivada. Vamos a suponer que f es una función que va de Rn a Rm. Hasta el momento hemos estudiado todas las funciones que van de Rn en R. Ahora vamos a pensar en qué pasa con funciones que van de Rn a Rm. Tal que a cada x vector de Rn se le asigna un f de x, bueno, vector de Rm, dado por f sub 1 de x, f sub m de x. ¿Sí? Un vector de m componentes. Tal que la derivada parcial de f con respecto a x sub j de f sub i con respecto a x sub j existe para todo y entre 1 y m. ¿Okay? Entre 1 y n, es decir, para todas estas funciones y para todo j entre 1 y n, es decir, para todas las componentes x, ¿no? Del vector x. Entonces, se define la derivada total de f, la voy a definir, eso se puede deducir con toda tranquilidad, pero no es el objetivo del curso. ¿Cómo? Así, derivada de f, miren que ya no digo dirección ni nada, como la matriz formada por la derivada de la primera función con respecto a la primera variable, la derivada de la primera función con respecto a la segunda variable, y así hasta la derivada de la primera función con respecto a la enésima variable. Derivada de la segunda función con respecto a la primera variable, derivada de la segunda función con respecto a la segunda variable, y así hasta derivar la segunda función con respecto a la enésima variable. Finalmente, derivada de la enésima función con respecto a la primera variable, derivada de la enésima función con respecto a la segunda variable, y así hasta que se derive la enésima o última función con respecto a la enésima variable. En pocas palabras, la derivada total de f es una matriz que tiene m filas por n columnas. Y de ahí que se llame representación matricial de la derivada. Por lo tanto, esta función será derivable si todas las derivadas parciales existen, ¿no? Si todas las derivadas parciales existen. Ok. Bien. Vamos a ver un caso particular. A ver un caso particular. Si f va de A subconjunto de Rn a R, tal que a cada x sub 1, x sub n vector x, le asigna el f de x sub 1, x sub n. Entonces, ¿cómo se define la derivada total de f? Entonces, la derivada, de acuerdo a esto que está acá, sería la derivada de f con respecto a x sub 1 y la derivada de f con respecto a x sub n. ¿Por qué? Porque como va de Rn a R, esta derivada debe pertenecer a las matrices de una fila por n columnas. Es decir, esto pertenece a las matrices de una fila por n columnas, es decir, es un vector fila, ¿no? Un vector fila. Y se conoce como gradiente de f. Y se denota por gradiente de f. Esa es la notación. Y no es más que la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable, derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable, y así derivada parcial de la función con respecto a la décima variable. Es decir, es el vector formado por las derivadas parciales. ¿Ok? Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a decir sea f de R2 a R2, tal que a cada xy
le asigna un f de xy dado por x a la 2 y a la, x a la 2 y a la 3 y x3 y4 más 1, por ejemplo. Vamos a calcular la derivada de f en el punto 1, 2. ¿Ok? Entonces, solución. Entonces, por definición, la derivada de f de xy no es más que la matriz de f1 de x, de f1 de y, de f2 de x, de f2 de y, de f2 de x, de f2 de y, pero resulta que f1 de xy es x2y3, lo que implica que de f1 de x es 2xy3, ¿no? Y de f1 de y es 3x a la 2, y2. Es decir, derivamos aquí con respecto a x y con respecto a y. Y f2 de xy es x a la 3, y4 más 1. Eso implica entonces que de f2 de x es derivo aquí respecto a x es 3x2 y4 y de f2 de y es derivo aquí respecto a y es 4x a la 3 y a la 3. ¿Ok? Entonces esta derivada nos va a quedar 2xy3, 3x2y2 de f1 de y, ahora de f2 de x, 3x2 y4 y de f2 de y, 4x3 y3. Luego en 1, 1 reemplazo por 1, 1 y me quedaría 2, 3, 3, 4. Y es una matriz de 2 por 2. Bien, eso es todo.